¿Qué tal, interesados en la economía? Les habla el profesor Barrios y hoy les estaré presentando cómo se elabora la frontera de posibilidades de producción de tal forma que pueda ser comprendida por estudiantes de economía y por otros estudiantes de otras licenciaturas. La economía es vida diaria y este modelo económico les hará comprender la importancia de esta materia y lo vital que es para las personas, las empresas y los países. Antes de entrar a la frontera de posibilidades de producción, estaremos mirando el concepto de economía. Para eso les he traído 15 palabras que los estudiantes en su momento me dijeron cuando oían escuchar la palabra economía. La idea es que de esas 15 palabras se escojan aquellas que son claves para formar el concepto. Estas son las 15 palabras que presentaron los estudiantes. De aquí les voy a mostrar cuáles son las palabras claves para poder hacer el concepto. Producción es una palabra clave. Recursos, pero yo le añadí escasos. Recursos escasos. Bienes, pero yo le añadí y servicios. Bienes y servicios. Distribución, ciencia, eficiencia es otra palabra clave. Con estas palabras nosotros debemos ser capaces de enunciar el significado de la palabra economía. Ahora paso a escribirles la definición que surge con estas palabras clave. En esta definición podemos ver entonces que la economía es la ciencia o es el estudio de cómo las personas producen bienes y servicios utilizando los escasos recursos para luego distribuirlos eficientemente a su población y satisfacer sus necesidades básicas. En esta definición les he subrayado entonces las palabras claves. Lo importante de esto es que ustedes armen su definición, le den coherencia, como esta forma que aparece aquí, y que dentro de esa definición tienen que estar estas palabras claves. Y ustedes verán que es sencillo. Así que hagamos una pausa aquí y traten ustedes de hacer su definición, de armarla allá en su cuaderno. De esta definición surgen entonces dos conceptos que son fundamentales en economía: la escasez y la eficiencia. La escasez no se refiere a que no tengamos nada. La escasez se refiere que lo que tenemos no es suficiente para poder adquirir algo que nosotros necesitamos. Eso es escasez. Y la eficiencia, desde el punto de vista económico, se refiere a que usted no puede aumentar la producción de un producto sin disminuir la producción de otro. O sea, eficiencia económica es aumentar, pero disminuyendo otro. Y esto lo refleja claramente la frontera de posibilidades de producción que paso a explicarles. Lo primero es definir qué es la frontera de posibilidades de producción. Y la frontera de posibilidades de producción son las combinaciones que se hacen eficientemente de los escasos recursos o de los factores de producción con que cuenta una empresa o un país. De esta forma, les voy a dar un ejemplo con una emprendedora de acá de mi país que ante el problema de la crisis sanitaria se le suspendió su contrato de trabajo y decidió hacer entonces un emprendimiento que era en su casa elaborar
pizzas y hamburguesas, de tal forma que por hora ella tenía los siguientes resultados. De pizzas hacía 8 en una hora, pero en una hora también hacía 15 hamburguesas. En una hora, en todo lo que era su trabajo diario en su casa, porque esto lo hace en su casa, ella dedica 4 horas a hacer este tipo de producción. Vamos a poner las opciones y vamos a ver cuáles esas combinaciones eficientes que se utilizan para hacer estas hamburguesas y hacer estas pizzas. Tenemos entonces 4 horas y tenemos opción A, opción B, C, D. Y tenemos entonces una columna de hamburguesas y una columna de pizzas. De todo lo que le dije, lo primero que ustedes tienen que hacer cada vez que enfrenten un problema como este es sacar los datos que se van a utilizar. Y eso es lo que hicimos aquí, primeritamente, sacar los datos que vamos a utilizar para poder hacer las diferentes opciones. Aquí tenemos entonces que en la opción A decimos que las 4 horas ella las utiliza para hacer hamburguesas. Si en una hora ella hace 15 hamburguesas, en 4 horas sería multiplicar 15 por 4. Estaría haciendo 60 hamburguesas. Pero al hacerlo de esa forma, no le queda tiempo para hacer pizzas. Por lo tanto, las pizzas quedarían en 0. Porque las 4 horas que ella dedica a hacer estos productos, las utilizó para hacer hamburguesas. Esa es la primera opción que ella tiene. La segunda opción entonces es si utiliza 3 horas para hacer hamburguesas. Entonces habría que multiplicar 3 por 15, porque son 3 horas. Serían 45 hamburguesas. Y eso le deja entonces 1 hora acá para hacer pizza. Y esa hora había que multiplicar entonces 1 por 8. Y aquí estaré haciendo 8 pizzas y 45 hamburguesas y sigue siendo una producción eficiente, una combinación de eficiencia. Cuando ella utiliza 2 horas nada más para hacer hamburguesas, estaría haciendo entonces 2 por 15, 30 hamburguesas. Y de esas 2 horas, ella estaría haciendo entonces 2 por 8, 16 pizzas. La opción D es cuando utiliza 1 hora para hacer hamburguesas. Entonces estaría haciendo nada más 15 hamburguesas, porque sería 1 por 15, pero le quedarían entonces 3 horas de las 4 para hacer las pizzas. Había que multiplicar 3 por 8 y tendríamos 24. Y la última opción entonces, que es la E. Aquí estaríamos hablando entonces cuando 0 horas para las hamburguesas y las 4 horas para hacer las pizzas. Entonces, como es 0 por 15, aquí vamos a tener 0. Y 4 por 8 tendríamos 32. Estas son las combinaciones de eficiencia que se ha hecho a través de la frontera de posibilidades de producción. O sea, cualquiera de estas producciones que ella haga son eficientes. Y hay un sinnúmero más de opciones en donde es eficiente. De tal manera que cuando se utilizan las 4 horas y se distribuyen entre las producciones, nos debe estar dando situaciones que en la gráfica que vamos a mostrarle ahora se verá la eficiencia reflejada. Ahora paso a construir la gráfica de la frontera de posibilidades de producción
para las hamburguesas y las pizzas. He colocado en la línea vertical las hamburguesas y en la línea horizontal las pizzas. Ahora pondremos el número más grande de cada una de ellas en su correspondiente línea. Ahí tenemos por lo menos la hamburguesa, dice que es 60, el número más grande, o sea 0,60. Lo colocamos aquí un puntito. Y en pizzas son 32, 0,32. Cuando es 0 es 32, lo colocamos acá. Aquí tendríamos entonces 32 pizzas y 60 hamburguesas. Ya de esa manera podemos trazar inmediatamente la gráfica. ¿Por qué? Porque se trata de una gráfica de línea recta. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una gráfica de línea recta? Nos damos cuenta cuando vemos la diferencia que existen entre las diferentes opciones que tenemos de hamburguesas y pizzas. Veamos, 60 menos 45 nos queda una diferencia de 15 hamburguesas. 45 menos 30 nos queda una diferencia de 15 hamburguesas. 30 menos 15 nos queda una diferencia de 15 hamburguesas. Y 15 menos 0, una diferencia de 15 hamburguesas. Veamos ahora las pizzas. 8 menos 0 nos queda una diferencia de 8 hamburguesas. 16 menos 8 nos queda una diferencia de 8 hamburguesas. 24 menos 16 nos queda una diferencia de 8 hamburguesas. Y 32 menos 24 nos queda una diferencia de 8 hamburguesas. Cuando eso ocurre, las diferencias son constantes, entonces la línea que se va a trazar es recta. La curva esta va a ser una línea recta y procedemos inmediatamente a colocarla. De esa forma quedaría la frontera de posibilidades de producción para las hamburguesas y las pizzas. Pero veamos ahora otra situación que se puede dar en el proceso de la producción de estos dos productos. Vemos por ejemplo que el punto B es de 45,8, o sea que aquí vamos a tener 45 y acá vamos a tener 8. El punto quedaría por aquí en la frontera de posibilidades. En la opción C tenemos 30 y 16. Aquí tendríamos 30 y aquí tendríamos 16. Que quedaría el punto aquí. Y la opción D sería 15,24. Que quedaría de esta manera. 15 y 24. Quedaría aquí. ¿Qué otra situación se puede dar en esas producciones? De repente ocurre un problema, se le va el gas a la estufa y en el transcurso de ir a buscarlo no lo encuentran inmediatamente en la tienda donde van, en el establecimiento, y tienen que ir a varios y eso le demora. Y resulta que logran hacer en ese momento solamente 30 hamburguesas y 8 pizzas. Eso quedaría aquí entonces. Este es el punto. O sea, es un punto alcanzable. Ellos lograron hacer esa producción, pero está dentro de la frontera de posibilidades de producción. ¿Eso qué significa entonces? Que aquí hubo una ineficiencia. Pongámosle aquí que sea un punto Y. Este punto Y entonces aquí es ineficiencia. Cuando hizo 30 hamburguesas y 8 pizzas fue ineficiente. ¿Por qué? Porque se le fue en ese momento el gas, hubo un problema y no pudo completar los niveles de eficiencia que normalmente se hace en el punto C, que era 30,16. ¿Qué otra situación ocurre también cuando se está realizando esta producción?
los clientes la llaman y le solicitan 30 hamburguesas, pero le piden adicional también 32 pizzas. Si vemos aquí y colocamos el punto donde queda, esa producción quedaría en este punto que le llamaríamos punto Z, y ven que queda entonces por arriba de la frontera de posibilidades de producción. O sea, aquí ella, con los recursos que tiene ahora mismo y con la tecnología que utiliza, no puede lograrlo. Por lo tanto, se le llama que es un punto inalcanzable. Inalcanzable lo colocamos aquí. ¿Cómo lo podría alcanzar ella? Ella lo puede alcanzar de repente aumentando lo que tiene que ver con su tecnología. Digamos que compra una estufa con un horno mucho más grande que le sirva para poner varias pizzas dentro, y de esa manera aumentaría para poder cumplir con los pedidos que ahora le están pidiendo sus clientes. Pero por ahora, con la tecnología y los escasos recursos con que ella cuenta, al ellas combinarlo, solamente puede llegar a esta frontera de posibilidades de producción. Bien, les había dicho entonces que aquí la frontera de posibilidades de producción muestra claramente cómo está el principio de escasez. Y aquí lo vemos en el inalcanzable, porque esta parte que ella no logra alcanzar es porque a lo mejor le falte materia prima, o la parte de la tecnología que le dijimos que es la parte de la estufa. Eso hace entonces que haya una escasez, insuficiencia de ella para poder lograr esa producción. En el próximo video entonces les estaré presentando otra construcción de otras gráficas que tienen que ver con la frontera de posibilidades de producción, y ahí les estaré explicando entonces cómo hacerlas, con otros tips también de interés de cómo se construyen estas gráficas, y estaremos entonces también hablando un poco de la importancia de este modelo económico y cómo es que lo utilizan las empresas y los países. Si el video te ha sido beneficioso, te agradecería que le dieras un like. Y si sientes que mi contenido puede serte útil para tu carrera o para tu trabajo, te invito a suscribirte activando la campanita. Bueno, estudiantes de economía, nos vemos en el próximo video.